Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando el ciclo for y veíamos que era una excelente herramienta para poder recorrer listas o elementos que fueran iterables, en últimas aquellas que nosotros podíamos indexarles una posición. Quiere decir, por ejemplo, acá con este de materias, que la primera posición, la primera materia que aparece acá es español y le damos una posición cero. La podemos llamar dentro de la lista con esa posición cero. Entonces, nuestro ciclo for era especial para ir recorriendo estas materias dentro de la lista, las que aparecían en la lista. Adicionalmente, también colocamos una actividad que tenía que ver con los números primos, indicar si un número digitado era primo o no, y espero lo haya logrado, haya podido sacar ese código, pero si no lo logró, pues nada, no se preocupe, la solución está en la descripción del video para que usted compare lo que hizo con lo que allí está y verifique el correcto funcionamiento. Y esto lo vamos a estar utilizando en el video de hoy, que va a ser un tema de funciones. Y las funciones, básicamente, es algo muy sencillo. Tiene una palabra clave que es def. Y vamos a llamar, por ejemplo, esta función que se llame hola. Y acá vamos a escribir hola, paréntesis redondos, dos puntos, y aquí un código. Digamos que imprima, qué sé yo, hola mundo. Entonces, hola mundo, que nos imprima esto. ¿Ok? Esto es una función. Básicamente, ¿qué es? Es un bloque de código que tiene la capacidad de recibir argumentos, de ejecutar código. Se ejecuta un código, un bloque de código, y tiene también la propiedad de que puede retornar valores. Esta es una función extremadamente básica, pero solamente para hacer ese primer acercamiento a la función. Y lo único que yo tengo que hacer es invocarla, llamar la función. Entonces, por ejemplo, voy a decirle acá, tengo que decirle hola, que es la función. Esta función, entonces, si yo la comienzo a correr, mire que acá dice hola mundo. Cuando yo llamo la función, él va y la busca y ejecuta todo el bloque de código que aquí haya. ¿Sí? Podríamos haber tenido aquí print, bueno, esto es con minúscula, print, otra línea de código. Solamente para que nos demos cuenta que otra línea, dejémosla así como otra línea, para que nos demos cuenta que él está funcionando. Mire, hola mundo, otra línea. ¿Listo? Entonces esa función va a estar ejecutando todo el código que nosotros coloquemos acá. Recuerde que la indentación es clave, es la que nos está diferenciando acá que hace parte de esa función. Pero bueno, esta es una función básica en donde no estamos recibiendo parámetros y no estamos entregando absolutamente nada. Pero nosotros podemos también crear funciones que nos reciban parámetros y que nos entreguen parámetros. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el, el área de un cuadrado, vamos a decir que su lado es 2 y que el área del cuadrado, área del cuadrado, va a ser igual a quién? A lado por lado, entonces sería lado por lado sería elevado al cuadrado. Recuerde que esta es otra forma en lugar de utilizar la función POW. Y acá diríamos entonces print que nos muestre cuál es el área del cuadrado. Entonces ahí tenemos el área del cuadrado. Miremos qué está haciendo. Entonces si el lado es 2, entonces 2 por 2, 4 nos está imprimiendo el área del cuadrado. Eso es correcto. Pero esto que nosotros tenemos acá lo podríamos considerar dentro de una función. Y esa función entonces recuerde palabra clave def y aquí vamos a llamarla cuadrado. Llamémosla cuadrado. Y ella va a recibir un parámetro. Ese parámetro va a ser x, dos puntos, y el parámetro recuerde que va dentro de paréntesis redondos. Y aquí entonces vamos a decirle, ok, área es igual a x por x. Y aquí ya nos queda listo. Ahora mire algunas cosas. Bueno, mire el color que tiene la palabra área. Tiene un color no brillante, sino oscuro. Cuando yo la voy a utilizar, entonces él cambia de color.
Y como vamos a retornar, entonces utilizamos también otra palabra clave que es return y vamos a retornar entonces área. Mire que cuando yo la escribo cambia automáticamente el color. Quiere decir que así nosotros podemos identificar si una variable está siendo usada o no. Adicionalmente, mire que esta letra, este parámetro que nosotros estamos recibiendo, es el que se está utilizando acá para calcular. Si yo, por ejemplo, acá le digo que X, pongo por ejemplo raya al piso, mire que estas letras ya no las conoce. Dice, ok, no sé a qué está haciendo referencia. Entonces, es importante que esos parámetros que nosotros tengamos acá sean usados acá, de alguna manera sean usados. Y si vamos a tener variables nuevas, pues las tenemos que definir previamente dentro de la función. Ahora podemos llamar entonces esta, digamos que llamémosla, bueno, podemos utilizar acá el print de una vez, digámosle que imprima el cuadrado. Ahora, si yo lo dejo así, él va a generar error, ¿cierto? Porque está pidiendo, ¿sí? Aquí nos está generando, está imprimiendo todo ese objeto y lo que yo realmente necesito es decir, venga, calcúleme el área del cuadrado cuando el lado es 2. Entonces, mire que aquí ya nos salen, ambos valores son iguales. ¿Listo? Ambos valores son iguales. Aquí podríamos haber dejado sí, una variable que fuera, por ejemplo, lado, que aquí ya había tomado el valor de 2 y nos da exactamente lo mismo. ¿Listo? De esa manera entonces ya tenemos una función que es capaz de recibir un parámetro y de entregarnos también un valor, en este caso área. Cuando yo me ubico acá, mire que sobre la palabra cuadrado coloco el mouse. Aparece ahí el def, antecitos dice función, o sea, está definida como una función, se llama cuadrado, y nos dice x dos puntos n, quiere decir que puede ser cualquier cosa, él puede recibir cualquier cosa, y después dice guión como una flechita y dice n, o sea, va a entregar cualquier cosa. Aquí nosotros sabemos que cuando este lado es un entero, pues entonces él nos va a entregar, en este caso sería 2 por 2 4, nos está entregando también un entero. Pero ya lo hicimos con que reciba un solo parámetro, pero él puede recibir n parámetros y entregar también n parámetros o n variables según lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, pensemos en una función que se llame rectángulo, rectángulo, y como es un rectángulo, si yo quiero calcular el área, debemos recibir dos cosas, una base y una altura. Entonces la base la voy a llamar X y la altura la voy a llamar Y. Estamos recibiendo dos parámetros y vamos a ver qué entregamos. Podríamos entregar el área, ¿cierto? Y esa área vamos a decir que es X por Y. Mire que ahí creé una variable en función de esos parámetros. Y por acá podríamos encontrar también el perímetro. El perímetro. Y ese perímetro, entonces, ¿a qué va a ser igual? A dos veces la base más dos veces la altura. Entonces, ahí lo tendríamos. Y podríamos pensar en otra. ¿Qué tal si pensamos en la diagonal? Si yo pienso en la diagonal, entonces, esa diagonal, recuerde que ahí tendríamos que hacer Pitágoras. Pitágoras, ¿qué es? Entonces, es la base al cuadrado, o sea, x al cuadrado, x por x, bueno, x por así, esto significaría al cuadrado más la altura al cuadrado, entonces la altura al cuadrado, y esto le sacamos raíz cuadrada, que es como si estuviera elevado a la 1/2. Y ahí ya tendríamos la diagonal. Si yo quiero enviar de resultado el área, el perímetro y la diagonal, pues entonces le voy a decir retorne. ¿Qué va a retornar? Entonces yo voy a retornar una lista. Esa lista que va a contener el área. Mire cómo van cambiando de colores. Va a contener el perímetro, va a contener la diagonal. Y entonces cuando yo voy por acá a hacer print, por ejemplo, que me imprima rectángulo, aquí aparece, y de ese rectángulo yo le voy a dar dos parámetros, un parámetro que se llame
digamos, la base que se llame 4 y la altura que se llame 6. Entonces, miremos que el que nos entrega. Y por acá ejecutamos y mire que nos está entregando una lista. Esa lista, entonces, el primero es el área. ¿Cómo sabemos que es el área? Pues 6 por 4, 24, correcto. El segundo es el perímetro, o sea, 2 veces x, 2 por 4, 8, 6 por 2, 12, 12 y 8 nos da 20 y la diagonal, pues si hacemos el cálculo nos dará esa. Entonces, mire que en esta función hemos logrado recibir varios parámetros, pero también podemos, si así lo necesitamos, enviar también un resultado que no sea solamente una variable, sino varias variables enmarcadas dentro de una lista. Y podríamos pensar que, ¿qué tal de que yo quisiera cambiar o hacer muchos cálculos de áreas de valores para rectángulos? Por ejemplo, si yo considerara una, una lista que arrancara en 2, fuera hasta 11 y con saltos de 2 en 2, ¿qué significa esto? Imprimamos acá que nos liste A y miremos qué nos va a hacer esto. SA entonces es 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, yo puedo hacer el cálculo si la base es 2, si la base es 4, si la base es 6, si la base es 8, si la base es 10. Y podríamos hacerlo con un ciclo. Podríamos decir para X entonces acá, entonces en A, ¿cierto? Porque A es la lista que nosotros tenemos. ¿Y qué le vamos a decir? Entonces vamos a decirle imprima. ¿Qué nos imprima? Ah, nos imprime el rectángulo, ¿cierto? ¿Y cuáles son los parámetros del rectángulo? Dice que X es el parámetro X. Vamos a introducir esta misma, ¿cierto? O bueno, aquí cambiémoslo, no dejémoslo X, sino para que no exista dolores de cabeza a la hora eh, de que se confundan las letras que estamos utilizando. Entonces, y acá vamos a suponer que la altura es 3 unidades mayor que la base. Entonces, y más 3. Y ahora vamos a imprimir y vamos a ver qué nos muestra. Vamos a correrlo y nos damos cuenta entonces, él ha hecho un cálculo para 2, mire, un cálculo para 2, o sea, sería este un cálculo para 2 porque aquí tenemos 2 4 6 8 10 eso es la lista. Y acá entonces para 2 para 4 para 6 para 8 para 10 entonces es una forma que nosotros podemos utilizar esas funciones. Seguimos trabajando con las funciones, pero podemos irnos a un contexto, digamos que más cambiando de área, no solo matemáticas, sino que tenga que ver con biología. Dice que en un estudio sobre la población de un parásito se hizo un recuento de parásitos con diversas condiciones ambientales y se encontró que la población está asociada con la temperatura en grados centígrados y la humedad en porcentaje y ahí nos están dando la relación. Dice que el recuento es igual a esto. Entonces nosotros podemos definir una función, ¿cierto? Esa función la podemos llamar recuento, que sería la población, y vamos a tener unos parámetros de entrada. Vamos a llamarlo temperatura y vamos a llamarlo humedad. Entonces, humedad y acá los dos puntos. Presionamos Enter y aquí comenzamos a definir. Lo único que vamos a decir aquí es que el conteo o la población a qué va a ser igual a esto que nosotros tenemos acá. Esto que tenemos acá, entonces va a ser listo. Mire cómo cambiaron de colores, ¿no? Y que nos retorne el conteo, la variable conteo. Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo quiero mirar mi población. Vamos a inventarnos aquí otra variable, una población que sea igual al recuento, ¿cierto? Y vamos a darle las condiciones. La condición de temperatura, por ejemplo, 25 grados centígrados y una humedad relativa del 60%. Y vamos a ejecutarla. La ejecutamos. Ah, bueno, no hemos hecho nada con esto. Aquí nos toca decirle print porque es la única forma de ver
cómo están cambiando las variables, entonces aquí ya nos da, mire, la población nos da 157.80. Listo, esa es la población de ese parásito que nosotros tendríamos. Pero aquí, si yo cambio, por ejemplo, si yo cambio acá población, voy a colocarlo de manera directa, print, y voy a colocarlo acá, recuento, y ese recuento voy a decir que acá es 25, esto es 60, voy a cambiar el orden, 60, 25. Entonces, ¿qué está pasando? Los valores son distintos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos varios parámetros, él toma el orden, él dice, ok, este primer parámetro hace referencia a la temperatura y este segundo parámetro hace referencia a la humedad. ¿Listo? Entonces, si yo cambio la posición, pues él va a cambiar los valores son distintos. Si de pronto yo necesito, definitivamente este 60 en primer argumento es la humedad, pues yo le puedo dar el nombre a la variable y puedo decir, por ejemplo, que esta es la humedad, ¿cierto? Es igual a 60 y acá la temperatura es igual a 25. Y de esa manera entonces los dos resultados nos tendrían que dar iguales. Miren, nos dan iguales. Ahora, cuando yo me ubico sobre la función, por ejemplo acá, dice que la temperatura es n y la humedad es n y entrega n. Entonces nosotros podríamos cambiar acá la temperatura, podríamos decir que ella es un entero, dos puntos y le decimos es entero. Listo, entonces cuando yo ya me ubico acá, mire que sobre recuento con el mouse dice temperatura entera y humedad también n, y entonces también podríamos limitarla a una variable entera, ¿sí? Y aquí entonces ya nos está diciendo, y mire, él ya está asumiendo que está entregando una variable float o real. Listo, vamos a correrlo y nos vamos a dar cuenta que no ha cambiado. Listo, mire que los dos resultados son iguales. Adicionalmente con las funciones, nosotros ¿qué tenemos? Vea esta constante que tenemos acá, 25.575. Por ejemplo, esa constante yo la puedo quitar de ahí, ¿cierto? Y la puedo colocar acá. Vamos a llamarla acá const y vamos a darle ese valor, 25, y como es una constante, ya está definida acá dentro de los parámetros de la función. Quiere decir que cuando yo la coloque acá, mi variable, y la opere, pues aquí ya, mire, cambia de color. Esta constante entonces estará tomando esto. Y aunque aquí tiene tres parámetros, ¿cierto? Tiene tres parámetros. Yo lo voy a seguir llamando con dos parámetros y no me va a generar problema porque una de ellas es una constante que está siendo utilizada ahí. Entonces, ejecutémoslo y mire, nos da exactamente lo mismo. Bien, de las funciones se puede ahondar en bastantes cosas, pero la idea de este video es hacer un acercamiento a lo más importante de las funciones. Lo que uno requiera de las funciones, pues va a estar definido básicamente por el tipo de problema que nosotros tengamos. Y como en los videos anteriores hemos estado resolviendo ejercicios, actividades, entonces para este también tenemos lo mismo. Vamos a listar los números primos menores o iguales a un número entero ingresado por teclado. Un número primo es aquel número mayor a 1 que solo se puede dividir entre dos, entre él mismo y la unidad, perdón. Por ejemplo, si alguien digita el 15, pues nos tiene que mostrar el programa 2, 3, 5, 7, 11, 13. Todos estos son eh, números primos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Ok, nosotros en el video anterior ya tenemos cómo identificamos un número primo. Ahí tenemos ya nuestra función y lo único que tenemos que hacer es comenzar a iterar para que nos vaya mostrando si los números hasta ese número digitado por teclado son primos o no. Bien, hasta aquí este video. Si algo no ha salido bien, si han aparecido dudas, colóquelas en los comentarios del video. Estaré presto a solucionar esas inquietudes. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Hasta el próximo video.